Entonces nos falta todavía para estar hablando de un examen. Bien. ¿Qué página me dijo, perdón? Ya. Habíamos desarrollado ya lo que es el derecho de tanteo y retracto, o sea, toda la página 18, o nos toca iniciar con esa. No, estábamos en el elemento externo del derecho real, erga omnes. Mm, perfecto, no hay problema. Bien, de todas formas, ya la clase está siendo grabada, así que para los que no puedan pues acceder por X o Z motivo, por lo menos van a poder escuchar el audio, porque el video creo no se sube tal cual lo desarrollamos. Voy a compartir mi pantalla de todas formas para que podamos ver lo que avanzamos y también más adelante vamos a llamar la asistencia. Todos me siguen, ¿no? Con el texto. Perfecto. Gracias por confirmar y silenciar sus micrófonos. Bueno, estábamos viendo un poquito sobre los elementos que tiene pues los derechos reales. Por un lado, ya se había hablado de lo que era el elemento interno, que en realidad tiene que ver con esa amplia potestad, facultad que da al titular de hacer el uso pues pleno de su derecho. Y ya estábamos entrando a ver el elemento. Ah, caramba. A ver, ¿los demás me escuchan bien? Ya. Bueno, debe ser, presumo, un problema de su internet porque yo estoy acá besando el teléfono prácticamente. No, no estoy usando audífonos. Ah, ya. Ah, debió ser su señal de internet. Bien, entonces ya estamos desarrollando lo que es el elemento externo y decíamos que esto tiene que ver con esa eficacia erga omnes, que en realidad esto significa que es oponible ante todos los demás, ¿no? Eso quiere decir. Bien, ya hemos analizado algunos artículos, lo que viene posteriormente habla de la posesión de los bienes muebles, hay una presunción, ¿no es cierto?, de carácter juris tantum, es decir, que es válida mientras no se demuestre lo contrario, la cual establece pues que la posesión en bienes muebles pues vale por título y se considera también que quien ha empezado a poseer pues lo posee de buena fe. Más adelante van a ver en el Código Civil también distintas clasificaciones de los bienes entre bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles y no consumibles, que prácticamente pues ya los hemos revisado también con anterioridad. Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución. Bueno, está hablando de la excepción, ¿no es cierto? El artículo 100 establece que quien se encuentra en poder de un bien mueble, pues es su poseedor, es su propietario. La posesión vale por título. Pero asimismo establece que esa presunción, si es que se llega a demostrar lo contrario, pues la presunción queda destruida. Lo que quiere decir que si aparece el verdadero titular demostrando, presentando algún documento que acredite eso, pues en esos casos, pues esa posesión que vale por título termina. Es que hay personas, ¿no es cierto?, que lamentablemente cometen el delito de receptación, ¿no? Personas que compran cosas que son robadas a sabiendas que son robadas. Ahora, si la persona lo ha adquirido de buena fe, ahí no hay ningún problema. Cuando aparezca el verdadero propietario, lamentablemente para el propietario va a tener que reembolsar pues todos los gastos en los cuales ha incurrido el que lo ha adquirido, pero de buena fe, el que lo ha adquirido creyendo de que la cosa no era robada. Seguimos bajando.
Ya hemos visto algunas características de los derechos reales, como el hecho de que son derechos absolutos, como también otras características como la persecución, derechos de preferencia, perpetuidad, que más adelante en algún momento seguramente se van a reiterar. Siguiente subtítulo, dice, estamos ya en la página 19, para los que están haciendo seguimiento, de todas formas tenemos aquí en la pantalla, la protección de los derechos reales a través del registro de la propiedad. Bueno, hay que aclarar algunos conceptos para que no estén fallando ustedes en el parcial, porque en algún momento se preguntó qué es un derecho real y no faltó el estudiante que contestó y dijo, es una institución que se encarga del registro, la inscripción y la publicidad de bienes inmuebles, ¿no? Bueno, en este caso, una cosa es derechos reales como instituto del derecho civil y otra cosa es derechos reales como institución pública que se encarga así de registro. En este caso, en este subtítulo, estamos hablando de derechos reales como institución, ¿no? Es una institución que se encarga de la publicidad, del registro, lo que quiere decir que pues los derechos al estar publicitados pues adquieren cierta oponibilidad ante los demás y pues de cierta manera están protegidos. El hecho de que un bien esté registrado e inscrito en derechos reales no es una garantía que denote, digamos, de que tu derecho esté seguro, esté blindado. No, no basta con eso. Tú tienes que estar en permanente empleo, utilización y ejercicio de tu derecho, ¿no? Bien. Entonces, con ese pequeño preámbulo, pues no todo se puede inscribir. Algunas cosas no son susceptibles de inscripción en derechos reales. Se supone que hay una concepción general sobre una institución única que se encargue del registro, la inscripción y publicidad, que se llama derechos reales. Pero en nuestro país, como no hay un sistema unificado, ¿no es cierto? No sé si por imposibilidad material, estructural o económica, son distintas las instituciones que fungen como derechos reales, entre comillas, ¿no? Ya habíamos dicho que si hablamos, por ejemplo, de los vehículos, pues la entidad que hace de derechos reales es la Unidad Operativa de Tránsito. Que si vamos a hablar de aeronaves, pues la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si vamos a hablar de barcos, embarcaciones, presumimos que es la naval, si es que no hay otra institución. Y así también hay para el registro e inscripción de maquinaria, ¿no? Que es una institución que depende directamente de la gobernación, que no recuerdo el nombre, siempre me lo dicen, pero siempre me olvido. Ok, entonces, decíamos, en nuestro país la institución de derechos reales solamente tiene tuición o se encarga de bienes inmuebles, no de otros adicionales. No todo se puede inscribir. Por ejemplo, la posesión como simple hecho de poseer no es susceptible de inscripción, ¿no? ¿Y por qué no se puede inscribir? Porque ya habíamos establecido que la posesión no es un derecho real. La posesión es solo una situación de hecho, sí, muy importante para el derecho porque constituye una de las formas de adquirir la propiedad, ¿no? Así lo dice el artículo 110 del Código Civil. Imagínense si se diera lugar a la inscripción de posesiones, no sé, pues sería una base de datos muy grande, ¿no? Porque es bien sabido de que gran porcentaje de la población, al menos acá en la ciudad de Santa Cruz, pues tiene sus bienes inmuebles en simple posesión y no regularizan su derecho propietario en caso de que sean propietarios y no regularizan pues un proceso de usucapión precisamente porque la gente es muy informal o a veces tal vez por falta de recursos económicos. Hay una historia por ahí cerca del palacio, creo que hay a unas 2 cuadras un parqueo gigante de vehículos donde el que está ahí es un señor y no es propietario, a lo que hablan, ¿no? Pero él está ahí, como 20 años ahí, utilizando, empleando para estacionamiento de vehículos y ya, nadie lo puede sacar, ¿no? Pero lo tiene así, no lo regulariza. Imagínense
si él haría un proceso de regularización, si él haría su trámite de usucapión, a cómo podría vender ese terreno. Yo creo que fácilmente podría pasar del $1.000.000, pero así están las cosas, ¿no? Bien, solo pueden inscribirse aquellos derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles susceptibles de tráfico jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Eso está simple y sencillo, pues que existen bienes inmuebles que no son susceptibles de tráfico jurídico y como no son susceptibles, pues no amerita, no existe la necesidad de que estos bienes pues estén inscritos en derechos reales para su protección, ¿no? Para su oponibilidad. Hacemos referencias pues a parques, plazas, ¿no es cierto?, de la ciudad, las cuales pues no aparecen registradas en las oficinas de derechos reales porque precisamente son bienes de dominio público del municipio y por ende del Estado. Otro. No precisan inscripción a aquellos derechos reales que provengan de la ley como las servidumbres legales o los bienes de dominio público. Ya van a ver ustedes con el tema de las servidumbres, pues que estas pueden generarse de forma convencional, es decir, producto de la suscripción de un contrato, o también se pueden formar producto de la realización de un proceso judicial, o también se pueden formar por imperio de la ley, porque la ley así lo establece, ¿no? Aquellas servidumbres que son establecidas por el simple imperio de la ley tampoco requieren de inscripción, registro, publicidad, porque la norma ya los protege por sí mismos, ¿no? Entonces no amerita dicha inscripción. Siguiente, no precisan inscripción aquellos derechos reales que provengan de la ley, perdón, ya leí eso. Algunos derechos de crédito sí son susceptibles de inscripción, como por ejemplo el arrendamiento. Bien. El anticrético, sí, por un lado es un derecho real. Por otro lado, se considera que es un préstamo de dinero, un contrato principalmente de préstamo de dinero, y que lo accesorio es pues el tema del anticrético, el ceder provisionalmente la finca raíz para el usar, gozar y disfrutar, ¿no? Sin poder de disposición, por supuesto, porque eso solamente lo tiene el propietario. Bueno, como el anticrético es un gravamen o la hipoteca es un gravamen, pues estos sí o sí tienen que inscribirse para protección, preferencia, persecución y demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el caso del arrendamiento? Aquí estamos hablando del alquiler, ¿no? Arrendamiento o alquiler es lo mismo, son denominaciones que están establecidas para ese contrato. Evidentemente, el Código Civil no habla de alquiler, pero es arrendamiento, es una denominación más, un sinónimo. Se supone que los contratos de arrendamiento no ameritan pues la necesidad de que estos estén inscritos, toda vez que son contratos provisionales, temporales. Y por último, pues el arrendatario no tiene una legitimación directa en caso de llegar a una controversia que tenga que ver con la titularidad del bien, no que tenga que ver con ese derecho que él ejerce producto del contrato de arrendamiento. Bien, les comento que se puede inscribir los contratos de alquiler o arrendamiento siempre y cuando hayas dado, quién sabe, el pago del canon, lo que decimos alquiler, ¿no es cierto? El pago del alquiler, de forma adelantada por 2 años, ¿no? Entonces, si yo voy a estar adelantando así el pago del alquiler, es importante que yo lo publicite. ¿Para qué? Para que cualquier otra persona interesada que quiera hacer algún negocio jurídico con el bien, pues que lo quiera adquirir, permutar o qué sé yo, pues tenga pleno conocimiento de que existe un contrato ahí, ¿no es cierto? Y hay un plazo que tiene que cumplirse, precisamente para respetar el contrato y no estar llegando a la penosa necesidad de buscar la ineficacia del contrato o el desahucio para el desalojo, porque se tiene que pagar pues daños y perjuicios. Es por ello que cuando se hacen esos anticipos de canon por tantos meses o años, es lo más conveniente y lo saludable es registrarlo en derechos reales. Y ustedes dirán, ¿y quién paga pues alquiler así tanto tiempo? Los comerciantes, ¿no? Ustedes revisan el fenómeno que ocurre ahí en las casetas de la feria Barrio Lindo, pues los comerciantes a veces agarran 2, 3, de 4 casetas
y pagan cuando no son propietarios, por supuesto. Pagan y adelantan todo el año entero, 2 o 3 o 5 años, o sea, tratan de quedarse ahí la mayor parte posible con cierta estabilidad económica y por eso es que pagan de forma adelantada. En los bienes inmuebles para vivienda también ocurre este fenómeno en algunos casos. ¿Qué más? También pueden inscribirse en el registro de propiedad las resoluciones judiciales sobre la incapacitación o limitaciones de la capacidad de la persona. Bueno, como derechos reales tiene pues la función de protección, de publicidad y demás, pues se supone, ¿no es cierto? Se supone que también tiene que acreditar pues la capacidad que tengan las personas, es decir, el titular del bien. Por eso es que ahí en la inscripción, en la casilla A de propiedad y dominio, sale el nombre de los propietarios, el número de carnet, la fecha de registro y demás. Es importante que ahí se consigne pues la capacidad bajo el entendido si es una persona mayor de edad o por sobre todo una persona menor de edad. Sabemos que los menores de edad pues no gozan de la capacidad de obrar, por lo tanto no pueden realizar actos de disposición, pueden comprometer el bien inmueble dando en garantía por algún préstamo de dinero, ¿no? Y lo propio pasará con un enajenado mental. El enajenado mental se encuentra en la misma situación donde pues carece de esa capacidad, por lo tanto es bueno anoticiar a los demás para que no sean sorprendidos en su buena fe, ¿no? Por eso es que amerita la inscripción de aquellas resoluciones judiciales que hayan determinado la incapacidad de alguna persona. También se inscriben las prohibiciones de disponer. En algunas ocasiones, pues bien es sabido que se puede inmovilizar un bien. ¿Por qué tiempo se puede inmovilizar un bien? Un bien se puede inmovilizar por un lapso no mayor a 5 años. Aún así, de darse el caso y de ser necesario, se puede solicitar pues a la autoridad jurisdiccional el tema de una autorización para la venta del bien. Ahora, si es que hay la necesidad de la venta del bien, pues generalmente esta se va a hacer posiblemente mediante venta judicial. Por eso es conveniente, ¿no es cierto?, que cuando hay menores de edad como propietarios o copropietarios, eh, hacer la advertencia necesaria pues a los padres o a las personas adultas que están constituyendo ese favor, ese derecho en favor de un menor, ¿no? Porque ahí van a venir las complicaciones de no vas a poder realizar ningún acto de disposición. Y todo esto va a estar inscrito y va a estar publicitado. Y por último, también se tienen que inscribir pues cuestiones que tienen que ver con las medidas precautorias o las medidas cautelares. Estos son mecanismos de protección, de alerta, ¿no es cierto?, que buscan inmovilizar parte del futuro, parte del patrimonio del futuro demandado para poder materializar, quién sabe, más adelante una sentencia que les sea totalmente favorable, ¿no? Eso lo van a ver más adelante en la materia de Derecho Procesal Civil y Práctica Forense Civil. Ok. Tenemos por acá algunas figuras intermedias. Esto solamente es para la doctrina, en realidad no hay una gran incidencia en el ejercicio profesional. Hay figuras intermedias, señala sobre los derechos reales y los derechos de crédito, donde prácticamente se crea una categoría intermedia, ¿no es cierto?, entre ellas, donde pues tiene alguna relevancia y es denominada como el jus ad rem. Los derechos reales, el jus in rem, implica pues un poder en la cosa de forma categórica, ¿no es cierto? Y encontramos una figura intermedia entre el jus ad rem, que sería una figura intermedia entre un derecho de crédito y un derecho real. Ahí nos pone como ejemplo una anotación preventiva, pero ojo, no es la anotación preventiva como aplicación de medida cautelar, sino que es una anotación preventiva que tiene en realidad que ver más con
una posible compraventa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo compro una casa, digamos que hoy compro una casa, ¿cuánto tiempo se demora pues en poner esa casa a mi nombre, en tenerla inscrita en derechos reales? ¿Alguien sabe? Si hoy compro una casa, voy donde el abogado, hacemos el documento, ¿cuánto tiempo se demora para que esté así inscrito en derechos reales a mi nombre? Chicos, bueno, es interesante, ¿no? A ver, ¿cuánto? Wow, ¿será? ¿Qué dicen los demás? O sea, me sorprende la falta de esa experiencia de vida que con algún familiar o pues, quién sabe, sus padres o qué sé yo, comprando una casa, pues uno aprende a veces ahí cuando le toca hacer, ¿no? Pero les comento que es un trámite bastante moroso. Técnicamente con los plazos que no establece la ley, sino que son plazos en los cuales la alcaldía demora pues en otorgarte por un lado el certificado catastral, por otro lado el plano de uso de suelo, para que tú puedas pagar el impuesto a la transferencia, pues se demora bastante. Y para que tú lleves a derechos reales igual, pese a que son 20 días hábiles, dice, pues en realidad se toman pues prácticamente un mes, mes y medio o hasta 2 o 3 meses, dependiendo la suerte también. Entonces, oh, sí, es todo un problema, porque en realidad, si yo hoy compro una casa, voy a terminar de hacer el trámite posiblemente en 6 o 7 meses para poder estar ese bien recién a mi nombre, ¿no? Entonces, en esos 6 o 7 meses que se demora, por más bueno que sea tu abogado, si tienes un abogado bueno y qué sé yo, te lo podría sacar hasta en 3 meses, pero ya es pagando y a veces pues, se avivan, precisamente tardan lo que tardan porque se avivan para hacer una agilización y sacarte dinero, ¿no? No el abogado, sino en las instituciones, los que trabajan ahí, lamentable. ¿Sí lo escuchó? Claro, en municipios, por supuesto que sí, ¿no? En ciudades más pequeñas como en Sucre, en Tarija, póngale que 3 o 2 meses ya está tu trámite terminado, ¿no? Pero de todas formas, aquí por la densidad demográfica que hay y la burocracia, pues, de la alcaldía y qué sé yo, pues, se demora entre 6 a 7 meses. ¿Y qué significa eso? Que durante esos 6 o 7 meses va a seguir siendo propietario el que te ha vendido el terreno, lo que quiere decir que él estaría facultado para poder hacer todavía otras transferencias del mismo bien a otras personas. O en su defecto, lo que significaría que también podría estar dando en garantía, ¿no es cierto?, el bien para obtener algún crédito. O quién sabe, ¿no? El señor tenía deudas por ahí o algo ocurre y le surge algún tipo de responsabilidad. Y cuando quieran buscar bienes para inmovilizar, pues la casa que tú lo has comprado va a estar todavía a nombre de él por 6, 7 meses. Entonces, como hay todos esos riesgos, hay una figura que se llama la anotación preventiva, que no es una medida cautelar o precautoria. Esta es una medida más de publicidad, debería ser distinta de la que está en el artículo 325 del Código Procesal Civil, porque esa es otra anotación preventiva de otra connotación.
Esta notación preventiva que yo les hablo solamente va por tema de a título de compraventa. Vas, presentas un memorial a derechos reales, presentas los documentos que acreditan que has hecho hoy la compra y solicitas la notación preventiva por falta de requisito subsanable. Con eso por lo menos vas a poder inscribir, ¿no? En derechos reales. No está tu nombre, sino que va a estar en la casilla B de gravámenes y restricciones, donde se va a dar la publicidad de que el bien hubiese sido transferido, ¿no? Y ya, pues de cierta forma da alguna seguridad para que otras personas no intenten algo sobre ese bien. A esa notación preventiva nos referimos que esta sí tiene un periodo de caducidad o de duración de 2 años y que excepcionalmente se puede extender por un año más hasta 3 años. Yo creo que 3 años pues es suficiente, ¿no es cierto?, para poder realizar el cambio de nombre de un respectivo bien. El derecho real infaciendo y las obligaciones propter in rem. A ver, derecho real infaciendo. Ya sabemos que por lo general el contenido de los derechos reales pues son de carácter negativo, ¿no? Lo que quiere decir que, ¿por qué es de carácter negativo? A veces uno anda buscando ejemplos y no se acuerda pues de estas figuras, ¿no? Cuando ustedes lleven en Civil 3 el mundo de las obligaciones, van a ver la principal clasificación de las obligaciones, que se clasifican en obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, ¿no? Se dice que las obligaciones de dar son de carácter real, dar y entregar cosas, una casa, un auto, qué sé yo, dinero, el dinero también es un bien. Las obligaciones de hacer, estas son de carácter pues personal, ¿no? Son aquellas que la persona ejecuta, son prestaciones de servicios. Ustedes el día de mañana, cuando sean abogados, pues van a comprometer no obligaciones de dar, sino obligaciones de hacer. Y están también las obligaciones de no hacer, que son de carácter negativo. Y a veces tratamos de ejemplificar cómo, dónde hay una obligación de no hacer. Y precisamente pues en estos derechos reales infaciendo, es donde caemos en cuenta de que pues los derechos reales tienen una prestación de carácter negativa bajo el entendido de que imponen al sujeto pasivo el no hacer algo. Ellos están obligados a una abstención. O sea, si yo estoy en el curso, cualquiera de ustedes, y pone ahí el celular en su mesa, en su escritorio, y sale por algún motivo y vuelve, pues tiene que seguir ahí, ¿no? Si dejo mi vehículo estacionado ahí afuera, en el parqueo, en la calle, pues ahí está, es una prestación de carácter negativo, porque como yo soy el propietario, pues voy a orillar a los sujetos pasivos, ¿no es cierto?, a todos los demás, a que se abstengan, pues, de utilizar, emplear o quererse llevarse ese bien, ¿no? Por ello es que por lo general, pues, esto conlleva a una prestación de carácter negativo. Pero existen algunos derechos reales de carácter positivo que consisten en obligaciones de hacer. Por ejemplo, dice, ¿no? Una servidumbre de carácter positiva. ¿Cómo va la figura de la servidumbre? Tenemos un bien inmueble que está en una situación de ser una propiedad enclavada. ¿Qué es una propiedad enclavada? Es aquella que no tiene acceso a la vía pública. Entonces, ¿qué hay que hacer? El vecino de la parte colindante que tenga acceso a la vía pública, pues le tiene que ceder el campo y el espacio, ¿no? Para que pueda salir, ¿no? De lo contrario, pues la persona estaría ahí toda con su bien inmovilizado y no podría darle ninguna utilidad porque no tiene acceso pues a la vía pública, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos de una servidumbre es una prestación de carácter positiva porque en realidad hay que cederle el paso, ¿no es cierto?, el acceso al vecino continuo. Las obligaciones pro terrem son gravámenes que se imponen al servidor de un feudo, dice, la obligación de pagar un canon. Ejemplo,
el que tiene que labrar paga un canon para el señorío. Bueno, en realidad aquí de lo que se trata es de demostrar que los derechos reales son infaciendo y que los derechos de crédito en realidad pueden ser más en pro rem. Para temas de evaluación, para temas de su parcial y el ejercicio profesional, esto es total y completamente intrascendente, así que no se preocupen, no lo voy a preguntar, es necesario que lo aprendan. Pero lo estamos avanzando. La tipicidad y autonomía de la voluntad en los derechos reales, sistemas de números clausus, por un lado, y por otro lado el sistema de números apertos. Bueno, hay dos sistemas. Números clausus significa números cerrados y números apertus significa números abiertos. Los derechos reales en nuestro país están bajo un sistema de números clausus. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nuestra ley solamente reconoce aquellos derechos reales que están así reconocidas y establecidas, descritas y desarrolladas en la norma, ¿no? Solamente por imperio de la ley se reconocen aquellos derechos reales que están ahí en la norma. Y el resto de los otros derechos reales que pueda generar la doctrina, si no están en la norma, pues no existen, ¿no? Simple y llanamente. Hace algún momento acabamos de ver pues algunos otros derechos reales como ser el derecho de retracto, el derecho real de tanteo, ¿no es cierto? Pero en este caso pues quedan fuera de lugar porque ya les dije, en nuestro país solamente estamos bajo un sistema de números clausus, lo que quiere decir que si el Código Civil dice que hay 8 derechos reales, que son los que están en ese recuadro verde u oscuro, pues solamente esos son derechos reales. Estamos hablando de la propiedad, que también lo mismo es decir, copropiedad. Estamos hablando de lo que es otro sinónimo, ¿no? El dominio o el condominio, es lo mismo. Ese es un derecho real, la propiedad, el derecho real por excelencia. Está la servidumbre, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca y el anticrético. No hay otros derechos reales más porque les reitero, nosotros nos encontramos bajo un sistema de números clausus. ¿Qué será un sistema de números apertus? Bueno, pues es lo contrario. Podemos hablar de otras instituciones. Podemos hablar de los medios probatorios en nuestro país. Los medios probatorios están bajo un sistema de números apertus. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos reales, que los medios probatorios no son solamente aquellos que están establecidos y reconocidos en el código, sino que son todos aquellos que puedan uno generar, crear, imaginar, maquinar e inventar. Claro, hay requisitos que establece la doctrina, por supuesto. Los medios probatorios siempre tienen que ser legalmente obtenidos, ¿no es cierto?, lícita y legalmente, y no tienen que ir contra el orden público. Por ello que algunos medios probatorios pues eran muy complicados porque no eran obtenidos de forma lícita y legal. ¿De qué les estoy hablando? En el antiguo Código de Familia pues era muy difícil, ¿no es cierto?, comprobar el tema del adulterio. Y si tú pillabas en el acto fotografías, imágenes, pues no eran válidas porque no han sido obtenidas legal y lícitamente, ya que hay un quebrantamiento, ¿no es cierto?, al derecho a la intimidad o quién sabe a la propiedad privada. Seguimos. Creo que lo de números apertus y números clausus pues está lo suficientemente explicado.